siempre que Ah, me toca bueno, Buenos bueno, me Aires, parece muy bien. mi chosno, don Domingo Basavilbaso, fue una personalidad en la ciudad de Buenos Aires. Tengo parientes Alsina, tengo parientes Quevedo, unos cuantos que están atados a la historia de la República Argentina. Hoy vamos a conversar, tratando de resumirlo, sobre este libro, que es El nacimiento, vida y decadencia del Mercosur. Comienzo por supuesto que está escrito y yo hablo y siento y vivo desde el punto de vista del interés de mi país, del Uruguay, que no siempre ha coincidido, porque no puede ser así, en forma absoluta con los intereses de la Argentina, ni del Paraguay ni del Brasil, porque somos un fenómeno distinto y separado, pero con tantos lazos que nos comprometen a entendernos. Si uno mira el mapa de la América del Sur y se acerca a lo que llamamos la cuenca platense, uno advierte que hay como un gran follaje de ríos, unos ramas principales que son el Paraná, el Paraguay y el Uruguay, luego sus afluentes constituyen esas ramas, y la raíz se interna a través del tronco que es el Río de la Plata en el Océano Atlántico. Si miramos la parte geo sin política, es decir, la geografía, decimos, acá tiene que haber una comunión de intereses. Aquí tiene que aparecer una relación, dado que los ríos han sido los caminos de la civilización desde siempre. Pero sobre ese aspecto físico de la región operan las decisiones políticas. La primera de ellas, el Tratado de Tordesillas, que corta las colonias sin saber lo que cortaba el pontífice y sin saber lo que los tratadistas estaban marcando en el mapa, pero mal que bien la línea de Tordesillas es prácticamente la frontera del Uruguay y de la zona hispánica. Ahí tenemos la primera línea de fractura, diría Huntington, de lo portugués y brasileño con lo español. Luego, la fundación de Asunción, y desde Asunción, Buenos Aires y Montevideo, establece un triángulo de poder que va a tener protagonismo decisivo en lo que fue el nacimiento de las naciones independientes que se produce durante el siglo XIX. La historia nuestra generalmente ha tenido en cuenta lo que yo llamo las líneas de paralelos, es decir, este-oeste, oeste-este, Río Janeiro, Buenos Aires, Río Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, ahora es Brasilia, pero el concepto sigue valiendo. La historia es la historia de la costa. Los meridianos, y nosotros hemos, junto con Sergio Abreu, nuestro querido amigo, elaborado este concepto de la política de los meridianos como la que debería haber seguido la diplomacia oriental, en tanto cuanto el eje brasileño-argentino siempre fue muy pesado sobre nuestra historia, y para contrarrestarlo quizá podía haberse, porque nunca se concretó, una dimensión más hacia el hinterland de Sudamérica, que podemos nombrar Corumbá, Montevideo, o Asunción, Montevideo. En esas dos líneas de variables se desarrolla el drama, se desarrolla la historia, se desarrollan los conflictos de la zona que vamos a analizar. La independencia quiere, voluntad de los pueblos, que allí se formen 4 naciones: la Argentina, el Brasil, el Uruguay y el Paraguay. Y una porción casi nación que es Santa Cruz de la Sierra, que nunca tenemos que olvidar
que la cuenca platense es la salida al mar de Bolivia. Y este es un fenómeno geopolítico que tenemos que cuidar en pro de la unidad de estas regiones. Para mí, cuando pasen todos estos episodios, tenemos que incorporar a Bolivia al esquema del Mercosur, pero eso queda para los anuncios de futuro, si es que hay tiempo para eso. ¿Qué ocurre en la historia? Buenos Aires, no la Argentina, lo que Artigas llamaba el gobierno de Buenos Aires, ustedes saben que ejerció con dureza y con eficacia su condición de dueño de la salida de los ríos, que permitió que a las provincias que hoy forman la República Argentina y que al Paraguay le aplicaran una dura mano de control. Esto es lo que tenía yo en cuenta cuando nos enfrentamos a organizar el Mercosur. Antes del Mercosur, Buenos Aires, la Argentina y el Brasil estaban en una trenza comercial muy importante. Es decir, la interconexión de las economías de Brasil y Argentina era muy grande y es por eso que estos dos países, Argentina y Brasil, en el año 88, 89, resuelven establecer un tratado de mercado común entre las dos naciones. Antes de que exista Mercosur, estaba organizándose con documentos firmados, con aprobaciones parlamentarias, en la época del presidente Alfonsín y el presidente Sarney, un mercado común brasileño-argentino. Recuerden el mapa, recuerden nuestra dimensión mínima frente a ustedes, los grandes de América del Sur. Qué sorpresa nos llevamos cuando encontramos que este proyecto iba avanzando, ya digo, con aprobaciones parlamentarias, con reuniones, a las cuales invitaban al gobierno del Uruguay, pero de una manera, digamos, apendicular. El presidente Sanguinetti iba a las reuniones al segundo o tercer día como una especie de no aliado, tampoco ajeno, pero no era parte de la cocina del gran proyecto. Cuando llegamos al gobierno, yo juré el 1 de marzo del año 90, como pasa siempre en el Uruguay, y en julio me dice el canciller Grosspiel, de recordada memoria, un ilustre hombre de la diplomacia, me dice, mira, presidente, porque éramos amigos de tiempo atrás, mira, Luis Alberto, que acá se está armando esta asociación, que es como una especie de puente que pasa por arriba nuestro. ¿Y qué podemos hacer? Y realmente las opciones no eran muchas. Había una opción, pero que era muy difícil que un país muy conservador como es el Uruguay hiciera una transformación copernicana en su organización y se convirtiera en una especie de Singapur, una especie de barco anclado entre los dos países que pactaban para convertirse en una especie de gigantesca zona franca. No se iba a poder hacer. Y entonces marchamos, nuestros diplomáticos marcharon hacia Brasilia, y ustedes imaginen, porque esto es como zurcir una ropa, no cortar un traje desde el principio, sino agregarle, ya estaba casi redactado el tratado. No hay nada más complicado que desandar lo que está acordado y escrito, porque todos sabemos lo que cuesta. Y entonces Uruguay golpea la puerta, literalmente golpea, pide ser incluido en este tratado y agrega, queremos que entre el Paraguay. Es decir, desde mi punto de vista, el agregar otro compañero en una mesa de truco, que
todos entendemos como en la historia, nos permitía a nosotros tener un compañero país chico para el partido, que no iba a ser fácil, ni es fácil, ni será fácil, en el cual había dos jugadores de una enorme importancia económica, política, geográfica, demográfica. El Paraguay salía justo de la época de Stroessner y el general Rodríguez le venía de primera pertenecer a una organización con gobiernos democráticos. Así que el Paraguay ingresó y ahí se formó el primer esquema político. Norte-sur, este-oeste, meridianos paralelos, y se negoció el tratado que entró en vigencia el 1 de enero del 95. Desde el punto de vista interno, lo cuento porque para mí es un gran orgullo, yo tuve siempre la sensación de que este no era un paso mínimo ni pequeño en la historia del Uruguay. Y de que nosotros sentábamos la base, pero que esto iba a seguir mucho más allá de nuestro mandato. Ustedes saben que tenemos la bendición de no permitir la reelección, que me parece que es una de las mejores cosas que puede hacer un país. Y entonces yo cité a todos los dirigentes políticos del país. A los expresidentes Pacheco, Sanguinetti, el doctor Valle, el general Seregni, Batalla, todos los sectores blancos, y todo el esquema político fue incorporado a la negociación. La delegación que negoció no era solamente de la confianza del gobierno, sino que a ella se incorporaron delegados técnicos y diplomáticos de confianza de todos los partidos. Con esto se logró, y es una de las cosas lindas que yo recuerdo siempre, que en el trámite parlamentario el Tratado de Asunción se votara por unanimidad en el Senado, y en la Cámara de Diputados, de los 99 diputados que hay en nuestro país, solamente 2 votaron en contra. Es decir, entró el Uruguay, no entró un gobierno, circunstancial por definición. Esto lo vamos a hacer valer un poquito más adelante. ¿Qué pretendía el Mercosur? Pretendía un mercado común. Yo no me voy a calificar a mí mismo de ingenuo a los 49, 50 años que tenía en aquella época. Pero quizás hubo una inflación de expectativas respecto al Mercosur. Y además no quiso decir lo mismo para ninguno de los 4 países. Para el Brasil, el Mercosur era importante para Río Grande, para Mato Grosso del Sur, hasta donde llega el río Uruguay, quizás para Santa Catalina y, por supuesto, para los diplomáticos. Pero la gente de Rondônia, que está más cerca de Miami que de Brasilia, no sentía que fuera el Brasil entero que estaba entrando. Y el Brasil lo hacía como para, digámoslo con todo respeto, tener una especie de parroquia propia en su aspiración, muy legítima, pero nunca lograda, de liderazgo total en América del Sur. Para la Argentina era natural la relación con Uruguay. Teníamos en ese entonces el CAUCE, que era nuestro acuerdo de comercio. Con el Brasil teníamos el protocolo de expansión comercial. Y para Paraguay fue aferrarse a un cabo, a una piola que le tiramos, y ingresó, después del régimen del presidente Stroessner, ingresó en una comunidad con prestigio internacional. Mercosur fue más exitoso afuera de nuestros países que adentro. Antes de que se aprobara el tratado, se firmó en el Jardín de las Rosas, en la parte del fondo de la Casa Blanca, un bellísimo lugar, el acuerdo del Jardín de las Rosas, el Rose Garden Agreement, donde hubo
carta intención y los 4 países con Estados Unidos acordaron continuar, toda esa historia, pero con esto quiero decir que cobró vigencia, la palabra Mercosur empezó a tener su reconocimiento. No es fácil el tema comercial. Es una guerra tan brava como la guerra tradicional. Los muertos no se ven en el campo de batalla, pero las consecuencias pueden ser el cierre de industrias, las transformaciones en los vínculos comerciales, es decir, afectan intereses de cada país dentro de sí mismo, que hacen fuerza para que la excepción, para que el plazo. Y yo creo que fue bastante sabia la idea. Se establecieron una serie de listas de excepciones y plazos para incorporar determinados rubros, que en el caso nuestro fueron como 600 excepciones. Porque claro, nuestro país, con un mercado de 3 millones y con industrias preparadas para eso, si se convertía en un mercado de 250 millones, iba a sentir mucho el cimbronazo, el cambio. Mal que bien esto fue funcionando. Operaban sobre nuestros gobiernos, todos ellos, algunas ideas, fuerza, que voy a sintetizar. La más importante es que como Europa, desde el acuerdo de acero y carbón, hasta ahora ha ido aumentando los lazos hasta convertirse en un prepaís, en una prefederación. Entonces todo el mundo dice, si Europa se integró y le va bien, vamos a integrarnos, no va a ir bien. Un silogismo que no cierra. Y además Europa se tomó para hacer esto 50 años. Pero inmediatamente nuestros colegas de la actividad política dijeron, bueno, tenemos que tener un parlamento, porque en Europa hay parlamento. Y ahí, sin quererlo seguramente, la Unión Europea mandó 1 millón de euros para que se estableciera y se hicieran los estudios de un parlamento. Pues parlamento hubo. En una curiosa decisión, los países grandes y los países chicos tenían al principio la misma representación. Nosotros votamos en contra, ya estábamos en la oposición, pero tardó poco en aparecer la proporcionalidad, que era lo lógico. El Parlamento se convirtió en una especie de fantasma institucional. No puede aprobar normas, actos regla, es decir, que tienen que ser obedecidos. Es decir, no legisla. Y tampoco puede controlar a los gobiernos, que son las 2 funciones más importantes de un parlamento en serio. O sea que quedó ahí un grupo de estimados amigos, casi todos ellos, que se reúnen y hablan del sexo de los ángeles y demás materias de la misma importancia. Pero todo esto iba marchando. Por el medio cruzamos por la crisis de las papeleras, que fue un momento muy difícil, en el que el Mercosur se hizo chancho rengo, dicho así jurídicamente, porque se abstuvo de intervenir. Tuvimos encontronazos. Era previsible, menos lo de las papeleras, era previsible que hubiera dificultades. En el Brasil, ustedes conocen la Fiesp, la Federación de Industria del Estado de San Pablo, es un centro de poder tremendo y gravita en forma desmesurada, diría yo, en la política exterior del Brasil. Ahí teníamos una potencia no estatal, pero sí de facto, que no veía esto con buenos ojos, o por lo menos con la misma visión nuestra. Pero íbamos adelantando, íbamos marchando. ¿Qué ocurre en determinado momento? Y para mí ahí es el momento de quiebre de la vida del Mercosur tal como lo queríamos, los padres que lo fundamos. Aparece la idea de Fidel Castro, siempre imaginativo,
e inteligente, lamentablemente, de sustituir la lucha armada por la participación democrática. La creación del Foro de San Pablo, la asunción como vicario de Fidel Castro del comandante Chávez y la alianza de estos dos personajes con el presidente Lula de Brasil. Repentinamente en los 4 países aparecen gobiernos, no voy a entrar en la facilidad de decir que iguales, no, porque el gobierno Kirchner, el gobierno Lugo, el gobierno Tabaré Vázquez y el gobierno Lula da Silva tienen comunes denominadores, pero no son iguales. Pero convergían estos gobernantes en la admiración y diría que hasta en cierto sentido la dependencia del presidente Chávez, que con el petróleo a 130, 140 dólares el barril era un personaje no solo político, sino de una enorme fortaleza económica. Y ahí para mí viene el quiebre, porque comienza a orientarse al Mercosur en función de 5 gobiernos, los 4 del Mercosur y el nuevo ingresado que fue Venezuela, que ingresó sin negociar nada, absolutamente nada, desde el punto de vista económico y comercial. En el caso de mi país, para vergüenza del Parlamento nuestro, en un solo día se aprobó en las 2 cámaras el ingreso de Venezuela. El Mercosur chavista, el Mercosur de la influencia de este carismático, porque lo era, personaje, señala para mí la transformación de lo que era un proyecto económico y comercial, como decíamos al principio, por encima de avatares electorales, porque los intereses de la República Argentina, del Uruguay, del Paraguay, de Brasil, son permanentes. Hay un grado de adecuación. Si es un gobierno tal o un gobierno cual, adecua el rumbo, pero el rumbo principal se mantiene, porque eso es lo que le da vigencia y seriedad a las naciones. Aquí eso se convirtió en una asociación de gobiernos, repito, parecidos, no iguales, pero que convergían en Caracas y resucitaban sueños muy antiguos en América de la izquierda, a través de lo que fue entonces el Foro de San Pablo, que hay que estudiarlo y es muy interesante la receta, porque basta leer los documentos para darnos cuenta hasta qué punto se puso en marcha. Y ahora el Acuerdo de Puebla, o el Acuerdo de Puebla, sí, que es la segunda visión o versión del Foro de San Pablo. Este Mercosur ideológico fue para mí el momento de la crisis del Mercosur. No olvidemos que ahí se crea la UNASUR, que se trata de establecer unidades de pensamiento común en América del Sur, fundamentalmente contra los Estados Unidos, Correa en el Ecuador, Evo Morales en Bolivia. Empieza a sonar una misma tonada o una misma música con distintas entonaciones que llevan a lo que para mí fue el fin del Mercosur económico y comercial. Claro, esto no dura, el edificar sobre regímenes políticos, no es duradero, no funciona de esa manera, porque en los 4 países se había retomado la buena costumbre de votar cada 4, cada 5 años y elegir gobiernos distintos. Y cuando se superan los periodos de Lugo, los periodos Kirchner, los periodos de Lula-Rousseff, los periodos del Frente Amplio, nos encontramos con que
evidentemente la orientación aquella de los similares ideológicamente desaparecía. Y eso es lo que nos tiene hoy que preocupar, porque el Mercosur tiene, a mi juicio, que retomar el sentido de proyecto por encima de gobiernos, de proyecto económico comercial. Yo no soy, repito, un ingenuo, pero creo que el gran lenguaje entre las naciones es el comercio. Me parece que si vemos cuán entrelazados están la China y Estados Unidos, más allá de esta situación momentánea, supongo, del presidente Trump, nos damos cuenta que es lo mejor que le puede pasar al mundo es que la trenza comercial sea cada vez más densa, cada vez más completa, porque de esa manera no eliminaremos las guerras, lamentablemente, los conflictos locales tienen otra, pero en la gran dimensión del mundo, comprar y vender. La Argentina tiene una situación difícil, pues señor, sale enriqueciéndose mediante la exportación y mediante la ampliación de sus mercados. El Brasil, lo mismo, el Uruguay más que nadie, el Paraguay más que nadie. Paraguay está avanzando de una manera notable y notoria en lo que es comercio internacional. Entonces me parece que hoy, poniendo punto final a esta intervención, nosotros le llamamos a esta decisión política pausa y reflexión. La pausa está hace tiempo establecida porque no hemos avanzado mayormente en el Mercosur, está una suerte de congelación el funcionamiento. Creo que tenemos que librarnos de lo que es el Parlamento, que repito, no es un Parlamento. Creo que hay que fortalecer el Tribunal Permanente, que ha laudado y los laudos no se han cumplido. Tenemos que encontrar algunas cautelas para el cumplimiento de los laudos, porque eso sí es necesario como supranacionalidad para laudar los conflictos como hemos tenido. Yo recuerdo, y recuerdo los del lado mío, por supuesto, el tema de las bicicletas, el tema de la losa sanitaria, el tema de los neumáticos reconstruidos, por contar tres que para la Argentina quizás son una nada, para nosotros eran muy importantes. Y ahí logramos laudos que después no se cumplieron. Entonces, con realismo, quizás ya no pensando en un mercado común, porque el arancel externo, ustedes saben que está perforado, cambiado. Yo me acuerdo cuando invitamos a Chile, antes de invitar a Paraguay, o junto con la invitación a Paraguay, invitamos a Chile, y Chile nos dijo, pero señores, yo tengo un arancel externo de 9%. Yo estoy en otra, como dicen los muchachos ahora. Entonces me parece que tenemos cerca la Alianza del Pacífico, tenemos la experiencia de estos años, creo que tenemos que ir a quizás acuerdos parciales, la energía tiene que ser uno de ellos, tenemos la zona del mundo de mayor energía renovable, tenemos tantas cosas que hacer concretas. De izquierda o de derecha a mí no me importa, yo no creo que sea de izquierda tener mejores negocios o peores negocios, o que sea de derecha bajar la inflación o tener menos impuestos, eso me parece que es sentido común. Así que yo creo, estimados amigos, que podíamos seguir charlando de esto, quizás charlaremos cuando los gobiernos se pongan en sintonía, cuando pase la peste esta que nos ha provocado tanta distracción de esfuerzos y de recursos. Ese es un poco el tenor del libro. Rescatamos de este proceso algo que no es de Mercosur, pero que tiene mucho que ver, que es la aprobación del Tratado de Hidrovía, desde Corumbá hasta Nueva Palmira. Me parece que la libre circulación, la libre navegación de los ríos es de esencia. Fíjense que ahora el presidente Fernández de ustedes y el presidente de la calle Pou están de acuerdo en
poner en funcionamiento la esclusa del río Uruguay en el Salto Grande, que está construida y nunca funcionó, para tratar de que aguas arriba también el beneficio del transporte fluvial. Puede llegar el río Uruguay hasta San Pablo a través de Tieté y una canalización que no es muy importante. Es decir, hay muchas cosas grandes para hacer. A lo mejor hay que hacerlas en cuotas, en segmentos, en líneas de particulares en vez de hacer cosas globales. Pero hay mucho para hacer y creo que hay mucho para aprender de lo que pasó. Muchas gracias, presidente. Y bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, un comentario, yo encantado y gracias por el tiempo que me han dado. Bueno, por supuesto queda abierto el debate y no solamente las preguntas, sino cualquier otra reflexión que quieran hacer los espectadores. Yo tengo una pregunta escrita que le voy a hacer ahora mismo, que es la siguiente. Los acuerdos bilaterales que promueve Brasil, ¿cómo impactan en el Mercosur? Bueno, usted sabe que tenemos una disposición, la 32 del año 2000, 32/00, que no permite hacer acuerdos bilaterales. Es un reclamo que ha hecho el Uruguay. Esta resolución nos ata las manos y nosotros creemos que una manera de vivificar esta región es permitir que se hagan acuerdos bilaterales. Nosotros tuvimos la oferta de los Estados Unidos en Uruguay para hacer un acuerdo de libre comercio y por supuesto el gobierno izquierdista del Uruguay lo tomó como una especie de catástrofe. Ustedes imagínense que si Estados Unidos miraba al Uruguay no era por lo que le iba a agregar a Estados Unidos a su economía una población del tamaño del barrio de Harlem. Pero era una oportunidad política es decir, si uno está en un baile y la más linda del baile lo mira, bueno, mi amigo, sáquela a bailar, porque la linda no lo va a estar mirando media hora. Nosotros queremos un acuerdo del Mercosur con China y incluso estaríamos dispuestos si se pudiera hacer un acuerdo nuestro, solo con China. Imagínense las dimensiones respectivas, ¿no? Pero nosotros le pagamos al erario chino 120 millones de dólares, que es mucho dinero en el Uruguay, por aranceles, por no poder entrar como entra Australia y Nueva Zelanda con su carne sin aranceles a China. Y nosotros tenemos en China el mercado más grande en este momento. Es decir, soltar un poco las partes, que sea más articulado en vez de tan rígido. Yo espero que los gobiernos de Brasil y Argentina se dejen de buscar los pelos en la leche y traten son economías que se necesitan. Es tremendo lo que está pasando. Y bueno, y si los dos grandes se ponen de acuerdo y se dejan de macanear en cuanto cada uno después que piense lo que quiere respecto a Estados Unidos, de Cuba, del señor Maduro. A mí no me interesa, a mí me interesa la prosperidad, que es el nuevo nombre del nacionalismo y la prosperidad. Un país más próspero es más país. Entonces después con lo que se gane, cada gobierno hace lo que quiere. Pero prosperar es lo que quiere el ciudadano argentino, el ciudadano uruguayo, paraguayo y el brasileño. Muchas gracias. Le voy a pedir al doctor Regúnaga que dirija la conversación porque yo tengo una cuestión que resolver. Carlos, encendé tu... Ahí está. Sí, ya lo he encendido. Yo estaba pidiendo la palabra, no sabía que me ibas a encargar también la dirección. Que hago un comentario y después veo quién más está, porque yo no he recibido ningún pedido, pero claro, tampoco estaba muy atento. Quería simplemente recordar que el primer paso hacia lo que después fue el Mercosur fue la eliminación de las hipótesis de conflicto que durante tanto tiempo frenaron el desarrollo
en la Argentina y supongo que también en Brasil, siempre se estaba analizando la posibilidad de que hubiese una guerra y, por ejemplo, supongo que Bart, salvo que sea muy joven y no se acuerde, pero en Entre Ríos no había caminos pavimentados porque se suponía que la defensa frente a una invasión brasileña se iba a hacer en el Paraná. Este tipo de cosas absurdas empezó a eliminarse cuando Alfonsín, al ganar las elecciones, se entera de que la Comisión Nacional de Energía Atómica, poco tiempo antes, había alcanzado la tecnología de enriquecimiento de uranio. Y entonces se lo invitó a Sarney a visitar el centro atómico más secreto que tenía la Argentina, que es el centro de Pilcanilleu. Ahí empezó a descongelarse todo, esto fue en el año 83, 84, y ese me parece que hay que mencionarlo porque fue la base fundamental. Fue primero un acuerdo político de integrarse de tal manera de que no pudiese haber nunca una guerra en esta región del mundo. Cuando uno ve lo que ocurrió después con el desarrollo nuclear de la India y de Pakistán, uno se da cuenta de lo que nos hemos salvado con ese paso que se dio en ese momento. Muy bien, muy cierto. Bueno, ahora no sé quién más quiere hacer uso de la palabra. Le pediría que me... Te digo yo, Carlos, ¿querés que te diga? Tengo No Lilistre. No Lilistre. Ahí está. No, Gracias. Presidente. Presidente Lacalle, muchas gracias por su explicación tan clara y tan correcta y tan sintéticamente describiendo en las avatares del Mercosur desde su creación hasta el día de la fecha. No es nueva para mí la intención del Uruguay de tener acuerdos fuera del Mercosur. Recuerdo ese tema, lo conversé con el presidente Jorge Valle en el año 2012 en la conferencia de Monterrey. Y es una idea general del Uruguay y muy justificada, por cierto. Pero yo quería hacer una pregunta sobre otro tema en particular que está hoy en el tapete, está hoy día en la mesa de discusiones. El supuesto acuerdo, y digo supuesto, entre el Mercosur y la Unión Europea. Yo personalmente adelanto que creo que ese acuerdo nunca va a tener lugar. Apoyado. Porque la France profonde, la Francia agricole, la France agricole, la Francia que produce agrícola, no tiene interés en que entre ni la carne del Uruguay o del Brasil o de la Argentina. Y hoy día también hay otros países hoy día que integran la Unión Europea, como Polonia, que tienen, por ejemplo, exacto, que no tienen interés en que entremos nosotros. Pero además han encontrado una excusa buenísima. Muy bueno. La excusa es la protección del medio ambiente. Y ahí el chivo expiatorio es nuestros amigos brasileros. Como la política brasilera en relación a la Amazonía es por lo menos discutible en cuanto se refiere a lo que se refiere al medio ambiente, la señora Merkel hace pocos días y anteriormente el presidente Macron a nivel de jefe de Estado o jefe de gobierno han señalado que no pueden apoyar una alianza con un país que no cumple con el Acuerdo de París. Bueno, me gustaría saber su opinión sobre este tema. Sí, muchas gracias. Yo coincido en un 99% con usted. Justamente ahora el presidente de Lacalle Pou va a tener una videoconferencia con la canciller Merkel y comentábamos con Luis, con mi hijo, que yo no veía a la Unión Europea con unanimidad de pareceres. Siempre ha sido, bueno, Inglaterra ya no está más, pero siempre ha sido Inglaterra, Alemania, un poco más abiertos, pero los países agrícolas, Irlanda, Polonia, Francia fundamentalmente, han sido terribles. Hay que ver que la política agraria común, no sé ahora, pero en un tiempo llevaba 45% de
del presupuesto comunitario, es decir, lo que le pagaban a los paisanos. En política, yo me acuerdo que Raymond Aron vino por acá y dijo una cosa muy cierta, yo no se había ocurrido. Dicen, nous les paysans, nous les voulons dans les villages. Queremos que se queden en los pueblitos. Yo nunca había pensado en una política demográfica de la Francia profunda. Y entonces, si al paisano que tiene 20 vacas charolés le pagan un sobreprecio, el paisano está encantado de vivir en el village, de ir bueno, de toda esa vida idílica, que no sé si están así, de las aldeas, a costa de nosotros. Y después el tema del medio ambiente. Yo creo que hay que tener un poco de autocrítica. Europa terminó con el medio ambiente. Ahora que lo terminaron con el de ellos, no quiere, que no es un argumento a favor de los que queman en Brasil, que es una barbaridad, sin lugar a dudas, pero tiene un olor a excusa, y a excusa quedando bien con los verdes, quedando bien con los ambientalistas, corta para los dos lados, quedo bien con un electorado cada vez más importante, y de paso, yo no creo en el acuerdo con Mercosur, con la Unión Europea. No creo, vamos a ver qué dicen ahora esta reunión, pero tampoco Angela Merkel puede traer la cabeza de Francia y decir acá está. Entre ellos hay trenzas de interés que son mucho más importantes, y además si miramos las cifras, tampoco nosotros ganábamos demasiado con este acuerdo que está ahí pendiente de su vida. Yo creo mucho más en una, voy a decir una barbaridad, así que ajustense los cinturones. Yo creo mucho más en una integración de América Norte-Sur, empezando por el Canadá, que tiene que incorporarse, que es un país fantástico, tiene todas las virtudes de los Estados Unidos, pero no tiene colmillos, no tiene intereses de otro tipo. Además, Estados Unidos, sus intereses hacia el sur los tiene bastante descuidados. Yo creí en aquel momento lo que quería el presidente Bush, una alianza de todo el continente. Entonces sí le podíamos mirar de cara, igual a la cara a la China y a Europa. Pero bueno, me parece que lo de Europa no va a marchar. Me parece. Y tampoco es la panacea ni el nirvana para nosotros. Bueno, tengo otro pedido de palabra, Carlos, retomo la dirección. Roberto Elizalde, adelante. Desconectá ahí está. Hola, presidente. Bueno, quería hacer un comentario del cual yo fui testigo, mi querido Luis. A ver. Se empezaba a tocar el timbre del Mercosur, el recordado y querido canciller Gross-Spiel debía desde hacía 20 años incorporarse al Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, porque su vida diplomática y su actividad era académico, pero nunca se había incorporado. Y ese acto fue por el centenario de Andrés Lamas, que lo presidiste como presidente de la República, y el canciller se incorporó y que tuve el gusto de estar. Donde estaban los embajadores de Brasil y de Argentina, ahí empezando a tocar el timbre. Y en ese momento recordó algo que había dicho y que es historia y que refrenda y que vale la pena lo que acabas de decir. Dijo en ese momento, Gross-Spiel, lo tengo acá, la política exterior de un Estado no ha de ser la política de un partido o de las personas o grupos que ejercen el poder. Quedó muy clara esa posición de Uruguay. Y después, en el 2012, en julio del 2012, fue esa célebre lucha que tuviste yendo a Paraguay con Franco después de lo que había pasado. Y en agosto hubo un congreso de historia por los 75 años de la Academia Paraguaya, donde concurrieron historiadores de Brasil, de Paraguay, lógicamente, que eran los anfitriones, de Uruguay, de Argentina y Bolivia. El hecho es que hay un querido amigo común, Héctor Patiño Gardone, tiró una bomba, que fue el mito de la patria grande. Muy bien. Fue en agosto. Y ahí Patiño Gardone dijo una
maravilla realmente, porque a pocos días de haberlo dicho, dijo esto: se están violando las normas, no solamente los procedimientos, sino institucionales. Estas palabras las dijo el doctor Lacalle cuando volvió de Paraguay. O sea que has defendido el Mercosur como loco y hace 8 años que estamos esperando que todo esto se arregle, y lo quiero decir porque lo tengo acá documentado después de esta lección de historia que nos has dado. Gracias, presidente. Bueno, demasiado generoso. No, yo con todo cariño he tratado de disentir con la idea de la patria grande, que me parece un subterfugio retórico e ideológico de quienes parecen no estar conformes con el país que tienen y necesitan una dimensión mayor para su afecto. Yo creo que aquí no hay, en el Río de la Plata, desde la derrota de Artigas por parte del gobierno de Buenos Aires, se murió el sueño de los Estados Unidos de América del Sur o de las Provincias Unidas del Sur. A partir de ese momento la independencia oriental es inevitable. No voy a ir muy lejos para decir cómo se gestó la individualidad, pero se gestó por exclusión fundamentalmente. Entonces, tenemos que hablar de la concordia, tenemos que hablar de la coincidencia, pero no de las patrias grandes o chicas. Yo tengo una sola, y para mí es la mejor del mundo y la más grande del mundo, y no me alcanza todo el corazón para quererla, así que no creo en otra patria. Y por otro lado, creo, y lo olvidé yo en la breve reseña, señalar cómo fue el terrible momento en que al Paraguay se le formó de nuevo otra triple alianza para excluirlo, porque el Senado no quería votar el ingreso del chavismo o de Venezuela. Y se justificó, no se justificó, se buscó el pretexto de que la destitución del presidente Lugo no había sido jurídicamente correcta. Hay un capítulo de este libro que trata de ese tema, es perfectamente correcta. La Constitución paraguaya se puede criticar por la vaguedad del concepto que usa cuando señala las causales de destitución del presidente, del impeachment. Dice el mal desempeño de su función. Yo creo que ahí el constituyente le faltó claridad, pero está allí y bueno, es un tema que no es un juicio jurídico ante un poder judicial, es un juicio político. Y se consiguieron las mayorías, se permitió la defensa. Incluso el propio presidente Lugo, cuando ya no era presidente, dijo: yo acato y me voy a continuar en vida política. Ahora es senador. Creo que hasta él se dio cuenta que era perfectamente legal lo que había pasado. Así que creo que el Mercosur tiene que prescindir de estas, que somos la hermandad y que la no hermandad y que es lo mismo. No, somos países distintos. Nos queremos, tenemos raíces comunes, pero yo creo que se puede conjugar los intereses patrios de los 4 países en un plano en el cual, coincidiendo, mejoramos nuestros intereses patrios. Yo por eso decía, la prosperidad es el nuevo nombre del nacionalismo. Los que somos nacionalistas queremos que nuestro país esté mejor. Y entonces creo que se conjugan, que convergen en una bisagra de presentación comercial los intereses mejores de los 4 países. Muchas gracias. Le voy a hacer 2 reflexiones antes de darle la palabra a Liliana Paniagua Molina, una socia del club, miembro de la comisión directiva, que son los siguientes. El señor Andrés Grandinetti, desde Marcos Juárez, provincia de Córdoba, lo felicita al presidente Lacalle por su excelente alocución. E Ignacio González García dice, lo voy a leer porque es muy interesante: un gran pintor no describe,
Boceta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la gente del interior argentino. Sé que de Tucumán, de Córdoba, de Rosario, hay gente amiga y generosa como para escucharme. Y bueno, y decirles que los quiero mucho y que esas provincias federales artiguistas siempre están muy cerca de nuestro corazón. Bueno, Liliana Paniagua, tenés la palabra. Hola, ¿qué tal? Señor presidente de la calle, quiero decirle que a fines de los años 60 conocí en el Club Salinas de Albatros a Wilson Ferreira Aldunate. Siendo argentina me hice rioplatense y me hice del Partido Blanco. Y hoy, escuchándolo a usted, ratifico mi pertenencia de corazón al Partido Blanco. Coincido con usted en que no miremos más a Europa, o por lo menos que miremos para adentro. La propuesta suya fue una propuesta, creo que en el Congreso Panamericano de 1889, fue la postura de Estados Unidos, de crear un gran Sovereign de América del Norte a Tierra del Fuego, pero la postura argentina en aquel momento, que habría que hoy estudiar, no se aceptó. Tanto Chile como Bolivia tienen acuerdos de complementación económica con el Mercosur, pero me parece que no hemos hecho demasiado para integrarlos definitivamente al Mercosur, y sin embargo se integró a Venezuela. ¿Qué usted propondría que como argentinos y uruguayos deberíamos hacer para incorporar a nuestros hermanos chilenos, que sería la apertura hacia el Pacífico, y a Bolivia? A esta altura, muchas gracias por su palabra para el Partido Nacional o Partido Blanco, que es el de nuestros amores. Yo creo que a esta altura lo que conviene es que Alianza del Pacífico, que ha sido más pragmática, fíjense que tiene 10 o 12 años de existencia, están en el balcón del Pacífico, el océano del siglo XXI, y Chile tiene más de 80 tratados de libre comercio. Y yo a veces, para los que miran las cosas con una lupa ideológica, les cuento que cuando Chile estaba negociando su tratado de libre comercio con Estados Unidos, votaba en contra de Estados Unidos en las Naciones Unidas. Sin embargo, siguieron adelante los dos países con su tema comercial porque no se atan a posiciones ideológicas. Mercosur está tratando, pero tenemos que poner muy rápidamente la casa en orden. Se está tratando de hacer un acuerdo con la Alianza del Pacífico. Yo creo que el acuerdo sería copiar a la Alianza del Pacífico, que ha sido muy exitosa, pero ha ido justamente por el lado de acuerdo de libre comercio, lo comercial, no lo político, no parlamento, no todo ese andamiaje institucional que nos gusta tanto, sino negocios, venta de bienes, venta de servicios, bueno, lo que es el comercio mundial, que es la sangre de la prosperidad. Así que sí, Chile, pero ya Chile no está solo. Chile armó su parroquia, muy bien armada, están enfrente, repito, a los grandes poderes del siglo XXI, a China, Vietnam y toda esa parte del Asia, porque cada uno de ellos es una potencia. Corea del Sur, nosotros estamos ahora tratando de que el Mercosur haga un acuerdo con Corea del Sur, porque Mercosur, si miramos los acuerdos que ha hecho uno con Israel, uno con Palestina, me parece que estamos en una liga muy de cuarta categoría. Fíjense que Vietnam tiene acuerdos con libre comercio con Estados Unidos, en lugar de la tumba de 60.000 soldados norteamericanos. Y sin embargo están comerciando. Y son comunistas, y bueno, que disfruten del comunismo. ¿Y son comunistas los chinos? Sí, señor, comunistas que ya quisiéramos ser nosotros comunistas como ellos. Y entonces no nos enredemos con eso que alimenta a las élites intelectualoides que publican y que hacen conferencias y que se llevan puesto a Fidel y a Chávez, pero no les gusta Estados Unidos, ni les gusta China tampoco. Ese es mi criterio. Bueno, muchísimas gracias. Tengo dos felicitaciones, una de Teresa de la Cárcova y otra de Mónica Gabay, dos distinguidas damas argentinas que nos honran con su presencia. Si alguien quiere hacer alguna pregunta adicional, por favor,
me lo hace saber levantando la mano. Raúl Bart, por favor. Sí, antes que nada, si bien estuvimos charlando antes de la conferencia, quiero agradecerle nuevamente al doctor Lacalle su buena predisposición, y un poco siguiendo el comentario de Liliana que hizo en la anterior pregunta, quiero recordarles que el Partido Blanco es uno de los partidos más viejos del mundo. Creo que acaba de cumplir, no sé si 184 o 185 años. Y que próximamente en el Uruguay se van a desarrollar las elecciones departamentales que van a terminar de definir el mapa político uruguayo. Pero quiero preguntarle particularmente al presidente Lacalle si tiene conocimiento de que hoy el gobierno argentino federalizó, ese es el término que utilizó, la hidrovía Paraná-Paraguay. ¿Qué cosa? La hidrovía Paraná-Paraguay, para administrar la hidrovía por la cual sale el 95% del tráfico en la hidrovía son de barcos paraguayos esencialmente, y la Argentina saca el 70% de sus exportaciones, la saca por la hidrovía Paraná-Paraguay. El gobierno acaba de firmar y hacer un consorcio con las 7 provincias que son limítrofes al río Paraná para administrar esa hidrovía. Con lo cual, quiero pedirle la opinión al presidente Lacalle a ver si ve eso como un obstáculo en el desarrollo justamente del Mercosur. Sí, no sé qué alcance tiene lo de la federalización. Jurídicamente no me doy cuenta. Sí creo que el Paraguay ha aprovechado el Paraguay está en pleno empuje hacia el futuro. Al fin, el pobre Paraguay le tocan las buenas, porque vaya si le hemos infligido dramas a ese país tan querido por nosotros. Es el más grande armador de la hidrovía. La mayoría de las barcazas son paraguayas. Es decir, en el Paraguay hay gente con sentido práctico para hacer negocios. Yo siempre cuento, porque conozco a Paraguay, la primera vez fui en el año 54. Hace un rato, yo tenía 14 años. Y estoy unido por un gran cariño. En el Paraguay, las familias ricas tuvieron una muy buena idea. Mandaron a todos sus hijos a estudiar a Estados Unidos. Que quizás no fueron a Harvard ni a Yale, pero fueron a la Universidad en Texas, y volvieron 200, 300 muchachos, que ahora ya son de 50 o 60 años, y transformaron el Paraguay. Le dieron un sentido a la economía, la propia ganadería paraguaya, que cuando yo estuve en el Chaco, cuando era chiquilín, era una selva aquello. Hoy día está exportando carne, y carne de buena calidad, es el principal proveedor de Rusia, por ejemplo. Tienen energía que no saben qué hacer con ella. Energía, tierras fértiles y agua. Imagínense la ecuación económica invalorable. Y además se han ocupado de ser los principales armadores de la hidrovía. Bueno, eso es lo que puede un río. Otra imagen que a mí me quedó grabada. Yo visité la República de Bolivia siendo presidente, y la última etapa de la visita fue en Santa Cruz. Y estuve ahí en el Canal Temengo. Bolivia tiene de costa sobre un canal del río Paraguay 1.500 metros de costa. No kilómetros, 1.500 metros. Y ahí hay un puerto. Y los puertos son la libertad. Y que Bolivia y Paraguay puedan salir al Río de la Plata y al Atlántico con garantías que históricamente le fueron negadas. No olvidemos que fue un instrumento del gobierno de Buenos Aires para aplicar la dura ley del poder a los países del centro de América del Sur. Bueno, la hidrovía es una de las grandes cosas. ¿Qué está faltando en hidrovía? Balizamiento para poder navegar de noche, y seguramente que algún dragado. No derrumbar como
una vez, cuando empezó la hidrovía, unos ingenieros, que son gente espléndida, pero a veces les gusta hacer cosas demasiado grandes, le presentaron al presidente Guasmosi un proyecto que poco menos que lo hacían en línea recta en los ríos. Derribaban costas, hacían un barullo. Bueno, eso fue conocido en el exterior. Me acuerdo que yo fui a la Universidad de Harvard. No olviden que al principio de la hidrovía está el Pantanal, que es una de las grandes reservas de humedales, o sea, 80.000 hectáreas. Bueno, el hecho es que a la hidrovía le hace falta algunas cosas, quizás algunas de las curvas para que los trenes de barcazas, que son de 30, 40, 50 barcazas, puedan virar, poner balizas para navegar de noche, y bueno, ese tiene que ser lo que es el Rin, lo que es el Danubio. El único río largo, grande, importante que pertenece a un solo país es el Mississippi. Todos los demás son compartidos. El Danubio, el Rin, el Ródano. Entonces ahí tenemos uno de los tesoros. Transporte barato y la libertad comercial para por lo menos el este de Bolivia y todo el Paraguay. Muchas gracias. Juan Francisco Ramos Mejía, tenés la palabra. Destrabá el micrófono. Destrabá el micrófono. Yo quería comentarle al presidente Lacalle y por supuesto a todos ustedes que yo manejo algunos intereses en Paraguay y el año pasado, hablando en un estudio de abogados muy importante de Asunción, le pregunto, hablando de la economía y del éxito que tenía Paraguay en este momento y cómo funcionaba, le pregunto un poco a qué se debía la estabilidad cambiaria. Yo por la primera vez que voy por negocios a Paraguay fue en el año 2012, 2013, que ahí compramos un campo, y resulta que el dólar valía 6.000 guaraníes, y hoy también vale 6.000 guaraníes. Entonces, bueno, yo te voy a decir alguna cosa. Nosotros tuvimos acá la suerte de tener un uruguayo que nos vino a asesorar en un momento determinado y nos dio mucho consejos de cómo mantener la estabilidad política de políticas económicas. Ese uruguayo era un gran amigo de Juki Lacalle y gran amigo mío, el ingeniero Alejandro Beck Villegas, que murió hace 2 años. Ese ingeniero fue ministro de Economía del Uruguay y como ministro de Economía del Uruguay hizo tantas reformas tan profundas que son los que le han permitido al Uruguay todavía mantenerse en ese camino. Y resulta que me entero con sorpresa que en Paraguay también. Así que chapó al ingeniero Beck Villegas y al pueblo uruguayo. Tú sabes que el hijo está actuando y es también de un nivel intelectual fantástico. Él es ingeniero, también ingeniero, pero es economista del BID y también del mismo corte de tijera de la gente. Mira, la gente inteligente, yo quiero pagar un tributo a alguien que algunos de ustedes conocerán, que es Ricardo Arriazu. Mucho. Con López Murphy fueron los 2 grandes asesores que tuvimos durante nuestro gobierno y nos hicieron ingresar en lo que ellos llamaban el círculo virtuoso de la inflación. A mí me tocó asumir con 129% de inflación y el 7% de déficit fiscal. A los 2 años había superávit fiscal y la inflación la llevamos de 129, 130 a 42 cuando le entregamos a Sanguinetti, que siguió esta vez sí las políticas que teníamos nosotros y llegó a 5 la inflación en 10 años. O sea que siempre hay gente inteligente en todos lados y yo quiero tener un recuerdo para López Murphy, para Arriazu, que fueron realmente amigos de mi país. Doctor Lacalle, tengo un mensaje de Marta Ollanarte, una distinguida argentina, que dice: excelente encuentro, se lo agradece. Raúl Bart nos recuerda que alguna vez usted le dijo que su abuelo
habló en el Club del Progreso cuando se hizo en la muerte de Leandro Alem. Sí, yo no sé si fue en el Club del Progreso, pero mi abuelo Luis Alberto de Herrera, acá tengo el anillo de él en la mano, habló en nombre de la juventud del Uruguay en el entierro de Leandro Alem, que como sabemos murió camino al Club del Progreso, tengo entendido que no llegó. Sí, señor. Murió en su carruaje, esa figura tan atractiva y tan querida. Así que, y también voy a contar, mi abuelo, su padre Juan José de Herrera, fue muchas veces exiliado en el siglo XIX, y un buen día se marcharon para Buenos Aires. Don Juan José, mi bisabuelo, su mujer, Manuela Quevedo Lafone, y sus 5 hijos, y cayeron a casa de la familia Belaustegui, lo que eran las casas en esa época, y los corazones amplios de la gente. Se metieron en la casa de los Belaustegui. Herrera fue al colegio en Buenos Aires, por eso siempre fue muy cariñoso con los exiliados argentinos. Algún día hay que escribir la historia del exilio. Siglo XIX nosotros fuimos para allá. Se nos dio amparo, se nos dio cariño y se nos dio seguridad. Siglo XX vinieron para acá, radicales, peronistas, bueno, de todo pelo y señal, y a todos se les dio amparo, seguridad y cariño. Y eso son deudas que se mantienen. Bueno, si me permiten hacer una acotación personal, mi cuarto abuelo, el general Wenceslao Paunero, había nacido en Colonia del Sacramento cuando era parte del Virreinato del Río de la Plata. Pero entonces tenía las 2 nacionalidades, era argentino y uruguayo, o oriental, como se decía en aquella época. Sí, señor. Cuando se exilió, como consecuencia de su enfrentamiento con Rosas, se fue a Bolivia, y en Bolivia fue representante diplomático del gobierno uruguayo durante muchos años. Y cuando volvió, antes de incorporarse al ejército de Mitre, fue comandante general del ejército uruguayo. Así que allí estamos, Luis Alberto. Bueno, muchas gracias por... Muy bien. Muchas gracias por el buen rato, che. Si no tenemos más preguntas, voy a dar por terminado este excelente foro de la ciudad, y le agradezco especialmente a nuestro amigo Luis Alberto Lacalle Herrera la predisposición de ánimo para informarnos tan acabadamente sobre el tema del Mercosur. Muchas gracias, Luis Alberto. Vamos a ir a almorzar, esa amenaza la mantengo. Y si me estás... Chao. Muchísimas gracias. Bueno, a todos los demás, muchas gracias, señoras y señores. Nos vemos el martes, me parece que tenemos otro Zoom. ¿Con quién es Bernardo Sarabia Frías. Bernardo Sarabia Frías, que fue procurador del Tesoro hasta hace muy poquito tiempo, que fue desplazado por el gobierno nacional. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes y... Muchísimas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Guillermo, un mensaje para... Gracias, adiós. Un encuentro lindísimo. Gracias, Gabriela Mirande. Acaba de verlo a Marta Llanarte, a Gabriela Mirande, a Jorge Noro, en fin, son todos muy amigos. Muchas gracias. A Norberto. Muchas gracias. ¿Cómo te va, Norberto? A Alicia Antopolsky, que es una permanente visita. Rosario Solari no la conozco, pero sé bienvenida. Bueno, adiós, señores. Chau, Raúl, gracias por todo. Muy agradable la exposición. No, por favor, gracias a Gracias. Muchas gracias. Guillermo, un abrazo y quiero comunicarme con Carlos Regúnaga, que no atiende el celular. Bueno, y Raúl Bart fue el mentor de esta reunión de hoy con el doctor Lacalle, así que muchas gracias, Raúl. Y a José Enrique García Enciso lo veo allí muy en silencio. Bueno, esperemos replicarlo personalmente, Guillermo. Un gran abrazo para todos. Chao, hasta luego.